Kaixo egunon. En euskera, todos los sintagmas que constituyen una oración se declinan. Es decir, a todos ellos se les añade un sufijo. Un caso muy representativo es en las diferentes funciones que en español puede tener la preposición de. Vengo de casa, etxetik nator. Estoy de broma, txantxetan ari naiz. Es de madera, egurrezkoa da. Soy de Sevilla, sevillakoa naiz. Es de Pablo, pablorena da. Así que hoy continuamos con una serie de 12 vídeos en los que hablamos de los casos más utilizados. Y hoy hablaremos del caso NORK. El caso NORK se forma añadiendo una K al caso NOR. Josu sartu da. Ha entrado Josu. Josuk ekarri du. Lo ha traído Josu. Aunque en ambas oraciones el sujeto es el mismo, en euskera el sujeto aparece en distintos casos en uno y en otro ejemplo. En el primer ejemplo se debe utilizar el caso NOR y en el segundo el caso NORK. En el primer ejemplo, el sujeto, Josu, lo es de una oración intransitiva. En el segundo, por el contrario, el sujeto, Josuk, lo es de una oración transitiva. Por lo tanto, en euskera, el sujeto de una oración intransitiva y el objeto de una oración transitiva llevan el mismo caso, NOR. El sujeto de una oración transitiva va en el caso NORK. También el verbo auxiliar varía dependiendo de que la frase sea transitiva o intransitiva. Vamos a ver otros ejemplos. Neska etxean sartu da. La chica ha entrado en casa. Neskak liburua sartu du. La chica ha metido el libro. Ardoa bukatu da. Se ha terminado el vino. Maitek ardoa bukatu du. Maite ha terminado el vino. Apaizak esan du. Lo ha dicho el cura. Irakasle batek ekarri du. Lo ha traído un profesor. Todas estas frases son transitivas, por lo que el sujeto aparecerá siempre con NORK. La forma del plural del caso NOR y el singular del caso NORK son iguales, por lo que pueden llevar a confusión. Para evitarlo, basta con mirar si es el sujeto o el objeto directo y si la frase es transitiva o intransitiva. Vamos a ver un ejemplo. Irakasleak sartu dira. Han entrado los profesores. Es el caso NOR. Irakasleak esan du. Lo ha dicho el profesor. En este caso es el caso NORK. NOR eta NORK kasuen arteko desberdintasuna ikusi nahi baduzue eta orain arteko bideoarekin ez baduzue ulertu, orain dela hilabete batzuk prestatu nuen bideoa ikus dezakezue. Eta hori da dena gaurkoz. Hurrengo bideoan NORI kasua aztertuko dugu. Bideoa gustuko izan baduzu, eman like bat, arpidetu eta elkarbanatu bideoa. Ondo izan eta agur!